Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jimmy Chinchay y ya estamos aquí en vivo en Canal N. Angélica Valdés resumía lo que pasó hoy en el Congreso. La atención de todos estaba en el debate que se iba a realizar respecto a terrorismo urbano. Se anunció a nivel de varios parlamentarios, vamos a analizar terrorismo urbano en el Pleno. El presidente del Congreso, el señor Salguana, dio su palabra, que se va a debatir el tema de terrorismo urbano en el Congreso. La presidenta de la República, el gobierno en sí, envió hoy un proyecto de ley sobre terrorismo urbano. ¿Pero qué pasó? El presidente de la comisión nos salió con este dictamen. Un dictamen que, según los congresistas, no había sido aprobado por la comisión. Era un dictamen que había sido elaborado con especialistas que el día de ayer, miércoles 2 de octubre, fueron al Congreso y analizaron. Y cambiaron, porque este primer dictamen, que no era dictamen para los congresistas, pero lo que planteó el presidente de la comisión, lo había cambiado por criminalidad sistemática. Ya no crimen organizado. Ese es uno que fue descartado. Lo otro que fue descartado es lo que dice también Angélica. El proyecto de ley del Ejecutivo fue enviado a las 11:15 de la mañana y fue descartado. En palabras del congresista Valer, fue prácticamente lanzado a la basura el proyecto de ley que hablaba de terrorismo urbano. Bueno, lo que finalmente en todo este enredo quedó el dictamen de junio pasado, donde se habla de terrorismo urbano y demás. Bueno, todo un enredo y demás que hicieron en realidad quitar tiempo al Parlamento de la República. ¿Qué ocurrió después de que el señor Mita, presidente de la Comisión de Justicia, explicó el tema, planteó? Bueno, congresistas como Moyano, Quiabra y demás plantearon su molestia e incomodidad de la siguiente manera. Veamos. Nos trae un texto sustitutorio sin haber debatido el dictamen previamente, señor presidente. Esto no puede ocurrir así. No nos puede traer un dictamen de una comisión técnica. Los técnicos no pueden estar por encima de la decisión de los parlamentarios de una comisión. Pero no podemos debatir un dictamen que traen técnicos, señor presidente. Entonces que legislen ellos y no nosotros. Este dictamen ha sido pedido expreso del señor presidente de cada la mesa directiva. Y por ello, además también, y esto ya se ha debatido. No es posible que se varíe un dictamen aprobado y firmado por los miembros de la Comisión de Justicia de la legislatura anterior. Sin embargo, se acepta lo que ya se había discutido dentro de la comisión. Y desde aquí le digo al Colegio de Abogados de Lima, no le tengan miedo al término terrorismo urbano. La Comisión de Justicia aprobó en la legislatura anterior 6 proyectos que salió como terrorismo urbano y el Ejecutivo ha presentado un proyecto. La idea era que se juntaran los 2 proyectos en la Comisión de Justicia y se determinara cuáles son las coincidencias. El proyecto que se ha presentado de criminalidad masiva no se entiende, no sé quién lo habrá discutido. Ni siquiera sabía el nombre, congresista Quiabra, criminalidad sistemática. Un nombre que salió de la nada, digamos. Todos hablaban de terrorismo urbano y nos salió con esto el señor Mita de Perú Libre. Pero ¿cómo están las cosas? ¿Quién mejor que Patricia Ulloa, que está en el Congreso, en el Pleno y de allí nos informa? Patricia, muy buenas noches. Estamos conscientes de esta necesidad. ¿Qué tal, Jimmy? Bueno, has resumido bien todo este desencuentro, la descoordinación, la ambigüedad de lo que entraría en debate. Finalmente, todavía no se inicia, ojo, el debate de este dictamen del 18 de junio que consolida 14 proyectos. Lo que se está haciendo en estos momentos es dar la palabra a los 14 autores. Ellos tienen un tiempo de 5 minutos para exponer en qué consistía su proyecto, cuál es el fundamento de haber consolidado todo esto en un solo dictamen, y después de esta explicación de los 14 autores, recién inicia el debate. Entendemos eso ya será después de las 10 de la noche. Ojo, sobre las 10 de la noche, con un hemiciclo por momentos vacío, por momentos se va intercalando el número de personajes a nivel de las bancadas, de número de congresistas, pero la seriedad que recae sobre un proyecto de esta naturaleza empezaría sobre las 10 de la noche, de acuerdo a lo anunciado por la mesa directiva.
Dentro de los autores se han planteado algunas precisiones. Por ejemplo, el congresista Alejandro Cabero, autor de uno de estos proyectos, ha señalado que sea a nivel de la Comisión de Justicia, se realiza una modificación para que se incluyan 3 delitos muy importantes dentro de terrorismo urbano: narcotráfico, tráfico de terrenos y minería ilegal. Él ha observado que en el dictamen que se está por someter a votación no se incluyen esos 3 delitos. Hay otros parlamentarios, por ejemplo, Alex Flores ha dicho: nosotros no vamos a votar a favor porque si queremos ser coherentes, primero deroguemos la ley de crimen organizado. Han surgido también otras propuestas similares. El congresista Diego Bazán ha dicho: podemos darnos un tiempo adicional, tenemos tiempo sí, y podemos tomarnos unos días más sí, porque necesitamos hacer algo serio y algo que funcione. Así está procediendo estas horas en el hemiciclo, por ahora escuchando a los autores de los proyectos, y todavía no inicia el debate propiamente de este proyecto de terrorismo urbano. Se descartó el dictamen aprobado el día de ayer que, como tú ya mencionabas, cambiaba la denominación por criminalidad sistemática, y tampoco se ha tomado en consideración el proyecto que ha sido enviado por el Ejecutivo, recibido hoy por el Congreso a las 11:15, porque para muchos parlamentarios ha ingresado este proyecto de manera tardía. Jimmy, así están las cosas, aclarando que aún no inicia el debate. Los 14 autores de este proyecto están todavía sustentando los argumentos de por qué en su momento presentaron un proyecto de esta naturaleza considerando terrorismo urbano. Correcto, Patricia. Una precisión. ¿Cuáles son los delitos que no estarían incluidos? Porque tenemos acá el proyecto de ley de junio pasado y solo habla de terrorismo urbano, que son de los congresistas Burgos, Martínez, de Diego Bazán, de señor Valer y demás, y que incluye también algunos municipios como la municipalidad, por ejemplo, de Los Olivos. ¿Cuáles son los delitos que piden algunos congresistas que sean incluidos? Sí, quien ha puesto énfasis en esto ha sido el congresista Alejandro Cabero. Ha mencionado que en la lista de delitos que se está presentando en este dictamen a través de la Comisión de Justicia no se están considerando los 3 delitos que a su criterio son los más importantes que pertenecen a organizaciones criminales. Y lo citó de manera muy puntual: narcotráfico, tráfico de terrenos y minería ilegal. Por eso ha planteado una sugerencia a la Comisión de Justicia para que en el texto final se incluyan. Correcto, Patricia, eso está ocurriendo entonces en estos momentos en el Congreso de la República, en un hemiciclo que ya estamos acostumbrados, casi vacío, pero así está la situación. Recién en el sustento de los 14 parlamentarios, repito, Burgos, Martínez, Diego Bazán, el señor Valer, la Municipalidad de Lima, Municipalidad de Los Olivos. Recuerdo mucho al alcalde que hablaba desde hace bastante tiempo de terrorismo urbano, de Esdras Medina, de la Municipalidad de Guarochirí, del congresista García, de Guarochirí también otro proyecto de ley, de la congresista Acuña, María Acuña, de Roberto Quiabra, de Burgos, otro de Burgos, y del señor Américo Gonza, expresidente de la Comisión de Justicia, que nos llevó a todo ese enrollo. Que por favor revisen bien lo que ha presentado el señor Gonza, porque él nos llevó como presidente de la Comisión de Justicia a todo lo que ha pasado con ese delito de organización criminal y los allanamientos sin la presencia, o mejor dicho, la necesidad de tener a un abogado cuando vamos a llenar la casa de un supuesto criminal con una decisión que ha sido cuestionada y demás, y él ha presentado un proyecto de ley. A cuidar que los congresistas tengan mucho ojo a lo que puede ingresar por allí el señor Gonza. Muy bien, vamos a iniciar nuestras entrevistas. Ya está en los estudios el ex parlamentario, ex vicepresidente del Congreso, señor Luis Roel. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Jimmy. ¿Cómo está? A ti y toda tu audiencia. Muchas gracias. A ver, ¿cómo explicar al público lo que ha pasado? Sustenta el presidente de la comisión un proyecto. La presidenta de la República envía otro, no lo incluyen. Y finalmente el dictamen de junio es incluido. ¿Cómo explicamos este enredo al público? A ver, lo principal es que había un error y un mal entendimiento por parte del Congreso en sí, de los congresistas y obviamente sus asesores. Porque en este caso, lo que debe haber pasado es, si la presidencia de la República ha presentado un proyecto de ley sobre el mismo tema,
Lo que se vio haberse señalado era que el dictamen que había aprobado la Comisión de Justicia y Derechos Humanos pase otra vez a comisión para que se debata conjuntamente con la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Esto no ha sucedido. Más aún, sabemos de que también ayer hubo una ponencia, un debate con técnicos y especialistas que han presentado también su propia propuesta. Que es la de criminalidad sistemática. Exactamente. Que es lo que presentaron hoy. Y ahí eso también debe haber sido parte del debate para acumularlo y establecer en un dictamen conjuntamente con lo que ya se había aprobado en junio del año pasado. ¿Se equivocó el presidente de la comisión? Yo creo que debió haber justamente, es más, yo creo que cualquier congresista debió ahora haber pedido una cuestión previa para que el dictamen pasara otra vez a comisión para que se pueda debatir con la iniciativa del Poder Ejecutivo y con lo que los técnicos han señalado correctamente, creo yo, en algunos términos. Por ejemplo, ¿por qué no se utiliza el término de terrorismo urbano? Porque el término terrorismo a nivel del derecho internacional penal tiene una connotación totalmente diferente. Sobre todo más aún porque cuando el Tribunal Constitucional estableció justamente la interpretación respecto a la ley antiterrorista, justamente estableció criterios que se tienen que seguir dentro de nuestro Estado constitucional de derecho. Ajá, claro. El señor Quiabra en este debate decía, no llamémosle terrorismo urbano, porque no existe. Llamémosle terrorismo como tal. ¿Eso se puede incluir? ¿Se puede hacer algún cambio? Es que, ¿cuál es el problema? El terrorismo es justamente para delitos que son justamente bastante precisos, en donde justamente lo que nosotros hemos vivido en los 80s y 90s tenía una connotación totalmente distinta a lo que hoy estamos viviendo. Hoy por hoy podríamos decir que es un delito que son delitos comunes, pero agravados, porque utilizan armas de guerra, o utilizan la extorsión, o utilizan el sicariato y demás. Pero son delitos comunes que tienen agravantes, y que eso ya el Código Penal ya lo establece, ya lo regula. Lo lamentable Entonces, ¿de qué estamos hablando? es que este es el populismo penal puro y duro. Es decir, frente a la necesidad de dar a una solución a la ciudadanía que ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden resolver, ¿qué hacen? Agravan las penas, establecen nuevos delitos, con tal de acallar las voces que los critican. En pocas palabras, es lo que sucedía en Roma, en el Imperio Romano, darle circo a la gente para que esté feliz. Y acá es un circo. Hoy lo hemos visto en el Congreso. ¿Cómo puede ser de que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sustente un proyecto de técnicos y no lo que se aprobó en la comisión? Ahora, a ver, siguiendo con su frase, la presidenta también, ¿no? El gobierno a las 11:15 de la mañana recién envía un proyecto de ley con estas páginas para analizarlo por los congresistas y pretender que sea aprobado hoy. Es poco serio, porque son términos, figuras y normas procesales penales que tiene que justamente ser materia de un debate, no solo político, sino también técnico, sobre todo porque van a haber figuras procesales que van a tener que ser aplicadas por ¿quién? El Ministerio Público, por el Poder Judicial, los jueces y además también por los procuradores. Es decir, el sistema jurídico en general tiene que estar representado en el debate también. Y fue muy criticado, ¿no? Porque decían, claro, echa ley, echa la trampa, y hablaban de que aquí habían, por ejemplo, temas de si se bloquea una carretera, también debía ser sancionado como un delito de extorsión. ¿Qué más teníamos por acá? La situación de los la jurisdicción policías. Militar policial. Así es, que también. Entonces habían términos exactamente para que ser tendrían que ser analizadas y prácticamente aprobadas. Son términos y figuras que tendrían que ser analizadas por especialistas tanto en el Ministerio Público, como he mencionado, el Poder Judicial, los procuradores y además se equivocó por eso. El gobierno no podía pretender que se apruebe esto hoy día. Y además también, si van a justamente involucrar a la jurisdicción militar policial, también convocar a las autoridades jurisdiccionales de ese fuero. Y respecto a ese punto, ¿usted está de acuerdo? Yo creo que ya en el área de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y además de lo que ha señalado el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es de que hay delitos que inclusive si lo realizan los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, tiene que ser llevados al fuero ordinario, cuando obviamente, exacto, el fuero civil, cuando afectan bienes que atañen a la sociedad. Así sea estado de emergencia, pues ese es el argumento de este punto planteado. Pero en el estado de emergencia, que está regulado en el artículo 137 de la Constitución, inciso 1, ahí lo que, inclusive, el término que se suspenden derechos, el tribunal ha dicho que no se suspende, se limitan derechos. Claro, acá el argumento es la declaratoria de un régimen de excepción requiere contar con un debido procedimiento en la investigación y juzgamiento, pero no en el fuero común. Pero ahí, a ver,
el gran problema, y creo que ahí hay una ignorancia en materia de derecho constitucional, es de que el artículo 137, inciso 1, que es el estado de emergencia, y el inciso 2, que es el estado de sitio, que son los regímenes de excepción que regulan nuestra constitución política, y establece cuáles justamente las situaciones y los límites a los derechos que se establecen, más no un régimen especial. Claro. Acuérdate que todo en un Estado constitucional de derecho, todo está dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Así es. ¿Y qué pasaría si se aplica esto, por ejemplo? ¿Qué podría pasar? Podría ser de que muchas de las víctimas que puedan ser pasibles de los delitos que cometan los miembros de las Fuerzas Armadas, como de la Policía Nacional de Perú, puedan luego llevar estos casos al sistema interamericano de derechos humanos o inclusive Reclamar que no fueron tratados en el fuero que corresponde, sino en el Exactamente. militar o policial. Y luego de ello, claro, nos genera las responsabilidades internacionales que luego estamos diciendo por qué la Corte Interamericana nos sanciona. Porque obviamente no estamos cumpliendo con los estándares internacionales. Ahora, usted como político también, ¿cómo analiza la situación del señor Salguana? Porque él, digamos, varias ocasiones, lo conversamos fuera de cámara, ofrece cosas, declara mucho y a veces el que habla mucho tiene el problema de caer en algunas cosas. Él había ofrecido que hoy se tiene que aprobar y hoy él ya dio su palabra, va a tener que aprobar. Él ha tenido dos ofrecimientos que le ha dado a la ciudadanía y sobre todo al gremio de transportistas. Primero, el tema de aprobar este denominado delito de terrorismo urbano. Y por otro, la derogatoria de lo que se aprobó sobre el crimen organizado. Esto era un pedido de los transportistas porque si no se derogaba el día de hoy, iba a haber un paro Teníamos no de Lima, paro, claro, tiene razón. sino un teníamos paro nacional. Ajá. Entonces, hay promesas que se tienen que cumplir porque si no de lo contrario, la ciudadanía, en este caso, por ejemplo, los transportistas, se pueden ver insatisfechos y con ello tomar obviamente las acciones que obviamente corresponden a su satisfacción de estas promesas políticas incumplidas. Ahora, Salguana se está comprando el pleito del Ejecutivo, el Congreso se está comprando el pleito del Ejecutivo, ¿no es el Ejecutivo que nos tiene que dar seguridad? ¿Es el Congreso el que tiene que hacerlo? Es que, ¿cuál es el gran problema que tenemos hoy por hoy en la política nacional? Que hay un concubinato entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y viceversa. Entonces, uno trata de proteger a uno y también el otro en su momento darle una mano al otro. En este caso, el Congreso está, como tú bien mencionas, asumiendo un rol que no le corresponde al Congreso, no le corresponde al Poder Ejecutivo, sobre todo al Ministerio del Interior, que tiene el encargo de darnos seguridad ciudadana, la cual hasta ahora no se está cumpliendo. Y además, el tema, por ejemplo, del paro de transportistas fue por extorsión. Si estamos esperando los transportistas que están siendo extorsionados en estos momentos, viendo el programa, manejando sus buses y demás, van a esperar a que el Congreso apruebe una ley, sea promulgada, aplicada y demás. El Ejecutivo tiene que adoptar medidas. Es que no hay un plan para enfrentar la inseguridad ciudadana. Ese tema de que vamos a invertir 3.000 millones, creo, de soles para crear penales. A ver, estamos con un déficit de penales, es verdad, pero lo que necesitamos ahorita es un plan de acción para enfrentar la inseguridad. Tenemos organizaciones criminales que ya han superado no solo, ya que es la verdad, a lo que es el común denominador de los delitos, sino también ya se están especializando en otros. Y que lamentablemente el Estado aún en el rol del gobierno no ha podido seguirle el ritmo. Ajá. Hoy el Congreso, cerca al mediodía, aprobó hacerle un pedido al Ejecutivo para que en 20 días apruebe o envíe al Congreso planteamientos de cambios al Código Penal. ¿Usted cree que en 20 días, porque lo han aprobado hoy en el Congreso, puede el Ejecutivo mandar cambios al Código Penal si no lo han podido hacer en todo este tiempo? Primero, que aquí lo único que puede ser es una exhortación, porque el exigir al gobierno es justamente una moción que afectaría el principio de separación de poderes. Para empezar, aquí hay un desconocimiento de lo que es la Constitución y el principio de separación de poderes. O sea, lo único que puede haber es exhortarlo y que el gobierno no se lo pueda decirle hacer. en 20 días o no puede ser no puede ser mandatorio. Acá hay un gran conflicto y desconocimiento, creo yo, del derecho constitucional. Pero, claro, y desconocimiento no solo de los congresistas, de los asesores. ¿Vio usted el capítulo con el Banco Central de Reserva? Exactamente, el desconocimiento de las funciones. ¿Qué papelón? Porque leían. Y a esos asesores le pagamos todo. Los impuestos de todos nosotros están allí pagándole una buena cantidad a los asesores jurídicos. Y ellos, los congresistas, ok, el congresista no tiene que saber todo. Usted ha sido congresista, pero tiene un asesor, tiene un grupo especial. 7 congresistas, 7 asesores tiene cada congresista. Si no me equivoco, entre 5 o 7. Lamentablemente, hoy por hoy, creo que no se está buscando la mejora de lo que es
labor parlamentaria, sino más bien creo que estamos en un decreciendo. Más aún, el caso de lo que pasó en la Comisión de Presupuesto con el presidente y el director del BCR, pero también hay iniciativas legislativas que son contrarios a lo que significa el conocimiento de cómo funciona la estructura del Estado. Un ejemplo solo sobre eso. Proyectos de ley que establecen que el Congreso va a aprobar salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, la política internacional le corresponde al Poder Ejecutivo, al Gobierno, no al Congreso. Para empezar, esa es una ignorancia supina que tienen los congresistas para Pero lo presentan como bancada, ni siquiera es un congresista, es una bancada. Que debería tener un equipo de bancada que obviamente advierta de que esto solo puede ser un tema de populismo, de un llamamiento a que, bueno, voy a proponer esto porque la gente lo pide, lo exige, pero ellos son los altos funcionarios que deben, frente al pedido de la ciudadanía, que es a veces irracional, desproporcional, porque es más emocional que racional, muchas veces los pedidos de la ciudadanía, ellos tienen que justamente dar el raciocinio para esto no luego tramitarlo como un proyecto de ley. Claro, ¿y qué pasa si no hacen nada? Porque va el otro, ¿no? A ver, digamos, ya el congresista Wilson Soto, lo pongo de ejemplo, él también presentó su proyecto en la semana y demás, un proyecto que ha sido totalmente criticado. Pero si no hacen nada los congresistas... Es que ahí está el gran problema. Tendrían que ofrecer, tanto en campaña como ya en su función congresal, lo que ellos pueden cumplir para no generar expectativas vacías, falaces, a la ciudadanía. Momentos de coyuntura que simplemente es para la pantalla, como usted ha mencionado, o generar un circo. Exactamente. Palabras. Señor Roel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jimmy. Gracias. Luis Roel, ex vicepresidente del Congreso, militante de Acción Popular, por supuesto. Exactamente. ¿No? Están de aniversario, creo, ¿no? En los próximos días, no. ¿Cumpleaños? Sí. No, ya estamos en una festividad acá en unos días. En unos días, muy bien. Muchas gracias, señor Roel. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Esto es Octavo Mandamiento.